Hola, 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 hola. Aquí estamos de regreso. Enciende la luz podcast, episodio número 13. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por aquí está todo muy bien. Eh, Pasando tiempo agradable con la princesita y con la bebé. Y estamos muy felices. Me encanta el tiempo que comparto con ella, con las dos. Ese tiempo es maravilloso, mi favorito. Y me encanta el tiempo en el que estoy, tiempo en el que estoy disfrutando y por lo que estoy pasando. Me encanta el tiempo y hablando del tiempo, hay un poema de Rubén Darío que dice: Gaita galaica, que sabes cantar, lo que profundo y dulce nos es. Dices de amor y dices después de un amargor como el de la mar. Canta, es el tiempo, haremos danzar al fino verso de rítmicos pies. Ya nos lo dijo el Eclesiastés: tiempo hay de todo, hay tiempo para amar. Tiempo de ganar, tiempo de perder, tiempo de plantar, tiempo de coger, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de esparcir y de recoger, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y, y eso está citando prácticamente a Eclesiastés capítulo 3 y usa algunas de las menciones de Salomón en Eclesiastés. Y en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 8 dice Salomón: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, dice Salomón. Y el episodio de hoy surge porque alguien escucha uno de los episodios anteriores y me dice que una de las preguntas que le surge con respecto a la voluntad de Dios y el tema de los planes con Dios y eso, es que le gustaría saber, y la pregunta fue la siguiente: ¿en cuánto tiempo Dios me mostrará algo? Y, y no sé si tú has tenido una pregunta idéntica o similar, que has estado en una situación donde te preguntas: ¿cuánto tiempo más va a tardar esto, no? ¿Cuánto tiempo más necesito para que ciertas cosas pasen, para que lo que yo quiero suceda, o para que lo que yo no sé qué va a pasar, para que la incertidumbre se termine y yo pueda saber la conclusión de esta temporada, ¿no? No sé en qué tiempo estás tú, si estás en un tiempo de reír, un tiempo de llorar, no sé si estás tiempo de juntar piedras o tiempo de esparcir las piedras, no sé si estás en un tiempo de abrazar o de abstenerse de abrazar, no sé en qué tiempo estás, pero cada uno de alguna manera estamos en un tiempo diferente, ¿no? Cada uno estamos en un tiempo, sí, diferente y especial de acuerdo a cada circunstancia, ¿no? Algunos están en unos tiempos difíciles, algunos están en unos tiempos de gloria, algunos están en unos tiempos de incertidumbre, algunos están en unos tiempos de certeza, algunos están en unos tiempos de espera, algunos están en unos tiempos de disfrutar el momento, y cada uno tiene un tiempo diferente, pero sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias y las diferentes opciones en las que puedes estar, de todas maneras, la pregunta de esta persona me parece válida, ¿no? ¿En cuánto tiempo Dios me mostrará algo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto que estoy pidiendo suceda? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ciertas cosas se den o para que ciertas cosas se acaben también, ¿no? Cuánto tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo Dios me mostrará algo? Fue la pregunta que me hizo, motivándome a hacer un episodio al respecto. Y la respuesta que pienso yo, que pensé en ese momento y que pienso yo ahorita es: pues no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea y aquí podría terminar el episodio y lo podríamos dejar así, porque de hecho probablemente si yo te hago la pregunta,
en cuánto tiempo Dios te mostrará algo, pues tampoco tienes ni idea, ¿no? Tenemos el deseo de saber algo, tenemos el deseo de que sea pronto. Normalmente cuando pedimos algo queremos que sea ya mismo, ¿sí? Tenemos ese deseo de que las cosas pasen ya mismo, ¿sí? O de que pasen en determinado tiempo, cuando yo esté listo para eso, o lo que sea. Tenemos una idea nosotros del tiempo, pero en cuánto tiempo Dios va a ejecutar algo, en cuánto tiempo Dios va a responder, en cuánto tiempo Dios va a hacer algo, pues no tenemos ni idea, porque en la pregunta está la respuesta imposible de resolver, y es en cuánto tiempo Dios. Pues si a veces no tengo ni siquiera control de mi tiempo, a veces no tengo ni siquiera certidumbre en los tiempos que yo manejo. Tengo unos estimados, tengo unos aproximados, pero no necesariamente sé exactamente cuándo van a pasar ciertas cosas. Ahora imagínate preguntarle a Dios cuándo va a pasar algo. Y en medio de la pregunta me acordé de que Jesús, en un momento, hablando de la segunda venida y de las cosas que iban a suceder antes de su segunda venida, en Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 36, dice Jesús: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. O sea, si Jesús, estando en la condición en la que estaba Jesús, no tenía ni idea de cuándo iban a pasar estas cosas, ahora imagínate qué idea voy a tener yo, o qué idea vamos a encontrar de cuándo Dios me va a mostrar algo, de cuándo Dios va a hacer algo, de cuándo Dios va a responder, de cuándo Dios va a hacer que esto termine, o cuándo va a hacer Dios que las cosas ya empiecen a funcionar, o lo que sea, depende de cómo lo estemos viendo. Si Jesús ni siquiera lo sabía, ¿no? Y luego también se me viene a la mente Pedro, ¿no? En segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 8, dice Pedro: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y uno se pone a pensar en eso y uno dice: ok, uno, pues no lo entiendo. Dos, pues tiene sentido. Tres, pero ¿de dónde sacaste esa conclusión? No, o sea, ¿de dónde saca eso Pedro, no? ¿De dónde saca como que ese dato matemático donde dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día? Pero, y lo que está diciendo Pedro tiene sentido y no tiene sentido al mismo tiempo, ¿no? No tiene sentido y tiene sentido al mismo tiempo. Y se vuelve una locura, ¿no? Porque entonces entender eso, pues está fuera de nuestra dimensión, porque nosotros sí funcionamos con segundos, minutos, horas, días, meses, años, funcionamos con esa estructura. Pero cuando esa estructura se plantea de esa otra manera, que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día, pues entonces nos saca a una esfera que desconocemos. Y prácticamente lo que identificamos ahí es que Dios está en una dimensión diferente con respecto al tiempo. La manera como nosotros vivimos el tiempo y como medimos el tiempo, definitivamente no es la misma manera como Dios mide el tiempo. Y lo podemos ver, y lo podemos ver en la historia, y lo podemos ver en las escrituras, en la Biblia, lo podemos ver. E incluso hay interpretaciones de la Biblia que no están claras, ¿sí? Algunos dicen que los 7 días en los que formó la tierra, bueno, 6 y el último descansó, eh, algunos dicen que son literales, fueron 7 días de 24 horas, pero otros dicen que no, que es una idea de tiempo, pero no necesariamente que fueron días de 24 horas, ¿sí? Eso es en Génesis. Y luego nos vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces dice que va a haber un reinado de 1000 años. Algunos dicen que los 1000 años son literales y otros dicen que son simbólicos. Entonces, definitivamente el tema del tiempo con Dios no es tan fácil predecirlo. Incluso el mismo Jesús dijo: la hora está cerca o el tiempo está cerca, estas cosas van a suceder pronto. Y así termina prácticamente Apocalipsis. Estas son las cosas que van a suceder pronto. Y la gente vivía en el primer siglo, cuando Jesús, esperando que Él ya volviera por segunda vez, porque así lo presentó Él,
Pero efectivamente nos damos cuenta que el tiempo es algo completamente diferente con Dios. Y toda esta introducción es para confirmar la idea de que no tengo ni idea de la pregunta. Si en cuánto tiempo Dios me mostrará algo, no tengo ni idea, ¿no? Y, y lo cierto es que hemos estado en diferentes situaciones en la vida donde la mayoría de los casos necesitamos que la respuesta sea ya mismo, ¿no? O sea, yo quiero saberlo ya, yo no quiero ya tener mi cabeza dándole vueltas a la situación. Yo necesito saber ya si esto es el trabajo que voy a tener en mi vida. Yo necesito saber ya si esta es la persona con la que voy a tener hijos y con la que me voy a casar. Yo necesito saber ya mismo si este es el negocio que voy a tomar. Necesito saber ya mismo si esta es la carrera que voy a hacer. No sé, necesito saber. Nosotros normalmente queremos que las cosas sean ya mismo. Yo quiero saber ya mismo qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? Y, y la pregunta de esta persona, ¿en cuánto tiempo Dios me mostrará algo? También estaba acompañada de otra pregunta, que fue seguida a la anterior. Y la pregunta con la que estaba acompañada es, ¿qué aptitudes debo tomar para llegar donde Dios quiere que esté? Está preguntando en qué tiempo Dios me va a mostrar algo y qué aptitudes debo tener para llegar donde Dios quiere que esté. Porque en todo eso está involucrado el tiempo, ¿sí? Mientras que yo espero. Y un poco de contexto de la persona, pues estaba pasando por un momento difícil en su vida y estaba en incertidumbre, estaba confundido y esta persona confundida y en medio de la situación, pues es normal preguntar en qué tiempo Dios me va a mostrar cuál es la solución a esta situación o qué es lo que va a pasar, ¿no? Y qué debo tener, qué características debo tener para llegar a para estar donde Dios quiere que esté. Y básicamente cuando uno habla del tiempo es más fácil entender el propósito de la situación que el tiempo del mismo, ¿no? Yo recuerdo siempre que la princesita y yo tuvimos como dos momentos donde nos separamos. Y el primero fue de 2 meses y el segundo fue de 3 años. Y, y, y el primer año, la primera vez, los primeros 2 meses, o sea, es una cosa loca porque cada día era una cosa, o sea, cada día eran como 1000 años para mí. O sea, literalmente esos días eran 1000 años para mí. Ahí sí entendía a Pedro en esos momentos. No, de hecho en esos momentos no lo entendía. En este momento entiendo a Pedro. Claro, Pedro, sí, sí. Yo estoy pasando por ese momento donde estoy separado de la persona que amo, la persona con la que quiero estar. Pues cada día se vuelven 1000 años para mí, ¿sí? Y entonces, en ese caso, entonces estoy sincronizado con el tiempo de Dios. Para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y cada día era larguísimo y cada día era de preguntarle a Dios por qué me está pasando esto, por qué estamos separados, por qué no estamos juntos, por qué no podemos estar juntos en estos momentos. Y luego empieza uno a halagarse, no, pero si yo hago tales y tales cosas, pero si yo he hecho esto, si yo soy buena persona, si yo hago esto y esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no podemos estar juntos? Y era la pregunta, era sobre la pregunta, era y cada día se volvía larguísimo por el hecho de no poder estar juntos. Fueron 2 meses tristes para mí y fueron 2 meses complicados. ¿Sí? Pero luego, cuando ya pasaron los 2 meses y uno mira en retro, pues uno dice, no, pues 2 meses no es nada. Sí, he pasado por situaciones muchísimo más largas. Y a veces son situaciones de amor, o a veces son situaciones de la salud, o a veces son situaciones de familiares, o a veces son situaciones del trabajo, son situaciones difíciles. Y depende de la situación también le da un matiz y una carga diferente a cada día, ¿no? Cada día puede ser 1000 años, cada día puede ser como 10.000 años, dependiendo de la situación, ¿no? Pero es más fácil entender el propósito de la situación que el tiempo de la misma porque el tiempo no lo controlamos. Hay cosas que podemos hacer para que el tiempo se dé, hay cosas que podemos nosotros ayudar y motivar para que los tiempos se den, pero no necesariamente eso va a hacer que pase en determinado tiempo, porque si estamos bajo planes de Dios y voluntad de Dios, pues puede que Dios tenga determinado un tiempo diferente al que yo quiero que suceda. No, yo no quería estar separado esos 2 meses, pero el tiempo era necesario para que ciertas cosas sucedieran. Y por supuesto,
las entendí después de los 2 meses, fui entendiendo por qué era necesario para mí esos 2 meses y por qué fueron necesarios para ella esos 2 meses. Y cuando entendí el propósito de por qué ese tiempo era necesario, entonces es mucho más llevadero. Y eso me sirvió para que años después, que nos separamos 3 años, de los 3 años, un año no nos hablamos nada. Y luego los siguientes 2 años sí ya nos hablamos. Pero esos 2 meses me sirvieron para luego entender los 3 años de una manera diferente como no la había entendido antes. Porque en esos 2 meses y luego lo que pasó después de los 2 meses y lo que entendí y lo que Dios me mostró del por qué esos 2 meses fueron necesarios, fueron suficientes para entender de que el propósito viene a ser más importante que el tiempo. Y el propósito del momento es más importante que el tiempo como tal que en el que se va a ejecutar ese propósito de parte de Dios. Porque si el propósito es grande, pues entonces una semana, un mes, un año, pues digamos que valen la pena. Es como cuando alguien va a comprar una casa o algo así, no se compra, ok, salí de la universidad, empecé a trabajar y el próximo mes ya tengo el dinero para comprar la casa. Pues no va a suceder, pero entonces se trabaja más tiempo para poderlo lograr, pero el propósito vale la pena porque es una casa, es un lugar donde voy a vivir con mi familia, etcétera. Entonces, es más fácil entender el propósito de la situación que el tiempo de la misma. Y cada tiempo, cada temporada tiene un matiz diferente. Pero entender el propósito, que también no es fácil todas las veces de entenderlo, porque mientras uno está en la situación, eso es otra cosa. O sea, cuando uno lo mira en retrospectiva, uno dice, ok, sí, pasó por esto y por esto. Pero eso no quiere decir que el tiempo en el que viví esa situación fue súper difícil. Eso no quiere decir que fue súper fácil. Eso no quiere decir que me lo gocé y que lo disfruté. No, sufrí un montón, lloré un montón, peleé con Dios varias veces y mientras estuve en ese momento difícil de mi vida, pues obviamente fue una locura. Pero entonces, entender el propósito de la situación nos puede ayudar a salir digamos que, como que a estar más tranquilos del tiempo como tal, en términos de la medición del mismo. Porque Porque de alguna manera nosotros, y lo que he entendido yo del tiempo y del tema de la voluntad de Dios y eso, es que por supuesto yo quiero las cosas ya mismo y las quiero de una manera determinada. Pero a veces, como yo lo quiero, o puede muchas veces, como yo lo quiero, no es la mejor manera. Y entonces Dios interviene para que se dé de la mejor manera. Aunque yo lo quiera ya mismo. Pero va a decir, pero ya mismo no lo puedes tener, Dani. Ya mismo no tienes la capacidad de manejarlo. Ya mismo no tienes, no sé, una cosa y la otra que necesitas tener. Ya mismo no tienes el conocimiento para ejecutar esa labor, esa posición, ese cargo que quieres estar. Ya mismo no estás en la posición de tener a esta persona a tu lado. Ya mismo no estás en condiciones de ser libre y no sé, o sea, cada situación es diferente, pero por eso digo que es más fácil entender el propósito que el tiempo y cuando buscamos entender el propósito más que el tiempo, entonces la conversación con Dios torna un poco diferente, porque cuando le preguntamos, Dios, dime cuándo, Dios, ¿por qué no pasa ya? Dios, estamos hablando de términos de tiempo, pero cuando le preguntamos, Dios, ¿por qué no me explicas por qué estoy pasando por esto? Dios, ¿por qué no me ayudas a entender cuál es el propósito de este momento en mi vida? Entonces la conversación cambia y es muy probable que ahí sí tengas respuestas. Porque el tiempo de Dios está fuera de nuestra dimensión. Y si está fuera de nuestra dimensión y Él lo mide de una manera diferente, es probable que Él nos responda, pero nosotros no le entendamos. Porque la manera como Él mide tiempo es diferente a la manera como nosotros medimos tiempo. Entonces vamos a estar en un lenguaje diferente. Es como si yo le preguntara en español y me responde en chino, no tengo ni idea de chino. ¿Sí? Entonces, pero cuando le pregunto por propósito, yo entiendo propósito. Estamos hablando en un lenguaje que los dos nos entendemos. Y a la final es más importante entender propósito que entender tiempo. Porque cuando entiendo propósito, digo, esto vale la pena. Estoy pasando por un momento difícil, esto está complicado, no entiendo por qué me está pasando esto a mí,
lo que sea, yo quisiera que esto ya estuviera solucionado, o no sé, lo que sea, las demás personas viven felices, y yo, ¿por qué no? ¿O por qué hay, no sé, porque esta persona sí tiene un mejor empleo y yo todavía no lo tengo? Porque esta persona tiene esta capacidad física y yo no la tengo, porque esta persona tiene familia y tiene esposo, hijos y yo no las tengo. Pero ¿cuál es el propósito de esta situación? ¿Cuál es el propósito de que yo esté pasando por esta situación? Y si yo entiendo el propósito de esta situación, entonces puedo ayudarle a sumar a ese propósito, crecer en ese propósito. Y cuando me doy cuenta, el tiempo ya pasó, porque estuve pensando en el propósito, no en el tiempo como tal. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ok, Santiago, gracias. No tiene sentido. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pues no tiene sentido lo que está diciendo Santiago. ¿Mm? Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia, puede ser otra traducción, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, su paciencia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Cuando estamos enfrentando cualquier tipo de problemas, definitivamente no es un tiempo para alegrarse mucho. Es un tiempo para estar pensando en el tiempo. ¿Esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar este problema de mi vida? ¿O cuándo se van a acabar todos los problemas que tengo en mi vida? ¿Por qué no es mañana? Porque mañana no simplemente me levanto. ¿Por qué no hago hoy una oración en la noche? Mañana me levanto y ya todo está solucionado. Pero Santiago dice que ese tiempo es para alegrarse mucho, porque siempre que se pone a prueba la fe, eso quiere decir que cuando estoy pasando por algún problema, lo que está poniéndose a prueba es mi fe. Y la constancia o la paciencia de ese momento tiene una oportunidad para desarrollarse en mi vida. Yo estoy desarrollando mi paciencia, mi constancia, la manera como soporto las situaciones, los problemas. Y luego dice el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y pues de nuevo, cuando uno está en la situación, pues eso es difícil entenderlo. Sí, eso no es tan fácil. Pero cuando salimos de la situación, y yo creo que tú ya has experimentado eso, ¿no? Has pasado por un momento súper difícil y luego sales del momento y luego Dios te explica el porqué de esos momentos y tú dices, wow, wow, sí, sí, tenía la razón. O sea, Dios tenía la razón, porque Él siempre la va a tener, ¿no? Pero uno hace su juicio y su análisis, ¿no? Y uno dice, claro, claro, Él tenía la razón. Era necesario ese tiempo, era necesario para que sucediera tal cosa. Y ese tiempo fortaleció mi fe e hizo que tuviera más paciencia y que fuera más constante en mi fe. Y esa constancia en la fe me lleva a desarrollarme plenamente y a ser perfecto y completo y que no me haga falta nada porque cuando ya me enfrento a una nueva situación, aunque es difícil, aunque voy a sufrir, porque la situación no quiere decir que el hecho de entender el propósito no quiere decir que no vaya a sufrir, pero lo que quiere decir es que voy a ser mejor porque mi fe va a estar más desarrollada y más fortalecida. Y por eso les decía que cuando yo terminé la primera vez con ella, fueron 2 meses, sufrí un montón. Pero luego cuando vinieron los 3 años, ya mi fe estaba desarrollada de una manera diferente. No solo por esos 2 meses, sino por todo el transcurso de mi vida, ¿no? Pero lo que aprendí en esos 2 meses fue fundamental para lo que iba a pasar en los siguientes, no los siguientes inmediatos, sino los 3 años en los que volvíamos a estar separados. Un año en el que nos dejamos de hablar completamente y 2 años en el que estuvimos en conversaciones. Pero es eso, es la manera como la fe se fue desarrollando por la situación que estaba pasando. Pero por supuesto yo quería que ya pasaran las cosas, ya, en los primeros 2 meses. Y no se dio así. Al menos solo duró 2 meses. Pero lo que les digo, cada día era como 1000 años. Pero luego que pasaron los 2 meses entendí muchas cosas y ya luego cuando se volvieron 3 años, ya el concepto de tiempo estaba en otra dimensión. Aunque es mucho tiempo, 3 años es mucho tiempo, mucho más que 2 meses, y no sé por cuánto estés pasando tú, pero ya esos 3 años se volvieron, no sé, tenían
un sentimiento diferente. Tenía una, tuve una manera diferente de llevarlos. Y fue seguramente porque mi fe se había desarrollado a través de los 2 meses en los que estuvimos separados y de todo el tiempo y de las pruebas y de las situaciones. Y se fue desarrollando de tal manera que ya incluso podría en parte disfrutar un poco de la situación porque sabía que mi fe se iba a mejorar, se iba a desarrollar de una mejor manera y mi relación con Dios iba a mejorar. Porque si mi fe mejora, mi relación con Dios mejora porque entiendo mucho más las cosas que están fuera de mi alcance. Porque cuando tenemos que ver con Dios, tenemos que ver con muchas cosas de fe. Podemos ver a Dios en la naturaleza, podemos ver a Dios en muchas cosas, pero es necesaria la fe, porque sin fe pues es imposible conectarnos con Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en eso está conectado entonces lo que dice Santiago con el tema del tiempo. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y yo no les estoy diciendo que si están pasando por un momento difícil se alegren mucho. Si no lo sienten, si no les fluye, porque eso no va a ser forzado. Eso va a ser el resultado de una relación con Dios y de una fe que está constante y que se ha desarrollado a través de las diferentes situaciones y puede ser problemas o pueden ser buenos momentos. ¿Sí? Pero igual no estoy dando la respuesta de en cuánto tiempo Dios me mostrará algo. Porque lo que estoy diciendo es que no hay una respuesta. No hay una respuesta, pero es mejor entender el propósito de la situación, entender que uno de los propósitos por los cuales tenemos problemas, según Santiago, es para que mi fe, mi constancia, se ponga a prueba y se vaya desarrollando. Y cuando se desarrolle plenamente, plenamente, o sea, mientras estamos en el proceso, pero cuando se desarrolle plenamente, ahora, ¿cuándo va a pasar plenamente? Pues no lo sé. Pero mientras se desarrolla, si mientras la fe se va desarrollando, vamos llegando a ser completos, vamos llegando a ser perfectos. Y cuando llegamos a ese punto, entonces no nos hace falta nada. Porque eso básicamente es lo que nos falta en esos tiempos, sí, lo que sucede en esos tiempos. Y es que nos hacen falta muchas cosas. En esos tiempos en los que pasamos por momentos difíciles, en los que estamos en problemas. Nos hacen falta muchas cosas. Nos hace falta el dinero, nos hace falta la salud, nos hace falta la persona que amamos, nos hace falta los amigos, nos hace falta una cosa y la otra. Pero cuando la fe se va desarrollando, no nos va a hacer falta nada, porque lo que nos va a hacer falta va a ser suplido por la fe. Y esa fe, entonces me va a hacer acercar más a Dios y con Dios entiendo de que no me hace falta nada, porque sé que Él va a proveer, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él tiene un propósito en este momento, porque sé que a pesar de la situación y a pesar de que estoy dolido y de que estoy llorando internamente y externamente, sé que Dios está conmigo y esa fe me mantiene apegado a Él y esa fe me mantiene creyendo que Él tiene el control, que Él tiene la capacidad de hacer cosas. Esa fe me hace estar apegado al amor de Dios, a su gracia y a su misericordia que va a tener un efecto en mi vida. Esa fe me hace estar mirando a Dios de una manera diferente y no estarlo midiendo con tiempo de minutos, segundos y horas. Esa fe me hace entender la situación de una manera diferente. Y es por eso que esos tiempos de situaciones difíciles donde estás buscando una respuesta de en qué momento va a pasar, es mejor entender que uno de los propósitos por los cuales estás pasando por eso es porque es necesario que tu fe se vaya desarrollando de una mejor manera, para que cuando logres tener esa fe que necesitas para confiar en Dios plenamente, entonces no te haga falta nada, porque la fe es la respuesta a eso que te hace falta. No porque eso vaya a ser la respuesta al ya. Entonces, quiero esto y entonces como tengo mucha fe, llega allá. No. Quiero esto y como tengo mucha fe, en el tiempo que se dé, que no lo sabemos, entonces va a ser genial para mí. Porque confío en Dios. Porque sé que Él es perfecto y sé que sus decisiones son perfectas, sus tiempos son perfectos. Y Él sabe cómo hace las cosas. Y yo he fallado muchas veces en hacerlos a mi manera. Y es por eso que mi fe se va desarrollando en los momentos difíciles y entonces voy creyendo más en Él. Y hay otro tema con el tema del tiempo, y esto lo dice Salomón, que fue con el que iniciamos. En Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 dice Salomón, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas.
Y cuando estamos en momentos difíciles, pues empezamos a comparar el momento con tiempos pasados, ¿no? E incluso empezamos a compararlo con tiempos futuros de cosas que nosotros creemos que van a pasar o de cosas que nosotros, como nosotros queremos ver las cosas, ¿no? Y eso, de nuevo, no nos permite disfrutar el presente. Y pues, ¿quién va a disfrutar el presente si está pasando por un problema? Pero estamos hablando de que la fe me va a ayudar a sobrellevar ese momento. Pero cuando yo empiezo a comparar mi tiempo presente con tiempos pasados que fueron mejores, porque fue mejor entonces cuando estaba soltero, o fue mejor entonces cuando estaba comprometido, o fue mejor entonces cuando estaba en tal empresa, o fue mejor entonces cuando estaba en tal iglesia, o fue mejor entonces cuando no iba a ninguna iglesia, o fue mejor entonces cuando X o Y, o tales cosas, y empiezo a comparar los tiempos con los tiempos pasados y dejo de disfrutar el presente y dejo de disfrutar el propósito del presente y dejo de disfrutar la acción presente de Dios en mi vida. Entonces empiezo a compararme con otros tiempos y empiezo a mirar atrás como la mujer de Lot. Y empiezo a mirar que supuestamente los otros tiempos fueron mejores. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas, dice Salomón. El enfoque de cuando hablamos del tema de tiempo es más en el presente. En vez de estar pensando en qué pasó antes o en qué pasó o en qué va a pasar después, es qué está pasando en estos momentos y cómo Dios está orando en mi vida en estos momentos. ¿Cuál es el propósito de este momento difícil o bueno en mi vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo entienda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿A dónde me quiere llevar Dios? ¿En qué lugar me quiere ver Dios? ¿Y qué proyección tiene Dios para mí? ¿Y qué puedo hacer yo de manera personal para crecer en esa fe y en esa relación con Dios? ¿Cómo puedo aprovechar este momento? ¿Cómo puedo hacer de que este momento que es difícil se vuelva un tiempo de arreglarse mucho, como dice Santiago? ¿Cómo puedo hacer que este tiempo valga la pena? ¿Cómo puedo hacer que pueda yo disfrutar este tiempo, aunque es un tiempo difícil? ¿Cómo puedo hacer que este tiempo tenga sentido porque lo tiene, solo que lo desconozco y solo que yo quisiera que fuera de una manera diferente? Pero entonces está enfocado en qué está pasando en estos momentos y qué está haciendo Dios en mi vida en estos momentos y cómo el poder de Dios está obrando en mi vida en estos momentos. Y siento que cuando empezamos a entender eso y estamos pasando por un momento difícil, las cosas empiezan a cambiar, la perspectiva empieza a cambiar y empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a disfrutar un poco más el estar en las situaciones difíciles, porque normalmente cuando estamos en esas situaciones difíciles nos acercamos a Dios. Ahí es efectivamente cuando quiero hablar con Dios, cuando quiero orarle, cuando quiero buscar en la Biblia, cuando quiero leer la Biblia porque necesito encontrar una respuesta allá misma y la respuesta debe estar en la Biblia. Entonces empiezo a leer la Biblia un montón, empiezo a orarle a Dios porque le estoy diciendo todas las noches, necesito que me respondas ya, ¿cuándo se va a acabar esto? Entonces, de alguna manera esa situación difícil me empieza a acercar a Dios y me empieza a unir a Él y me empieza y de alguna manera yo estoy construyendo una relación con Dios en medio de la situación difícil, porque si estuviera todo bien, probablemente lo olvido, probablemente no me acuerdo que existe, probablemente no oro, probablemente no busco en la Biblia nada, pero estos momentos de situaciones difíciles me conecto mucho más con Dios y es una de las cosas que yo entendí cuando paso por momentos difíciles, y es que los momentos difíciles de alguna manera me ayudan a acercarme a Dios de otra manera, ¿no? No quiere decir que los buenos momentos no me acerquen a Dios, sino que esos momentos difíciles me ayudan a acercarme a Dios de una manera diferente. Y entonces puedo incluso entender a Pablo cuando él disfrutaba estar en diversas pruebas y tribulaciones y situaciones, y él escribía a Filipenses en medio de estar en la cárcel, y es una carta de alégrense, y de alegría y de motivar a los demás a estar alegres cuando él estaba pasando por una situación difícil, porque él entendía de alguna manera que esa situación difícil le mejoraba su fe, y cuando su fe estaba desarrollada, entonces él no le hacía falta nada porque él confiaba plenamente en Dios. Así que la invitación de este episodio, podríamos seguir hablando más del tiempo y de cosas que entendemos y de cosas que no entendemos, pero la invitación a este episodio es que si estás pasando por un momento difícil, o por un momento bueno, o por un momento donde no tienes ni idea si está bueno o difícil, o no tienes ni idea de nada, es que te enfoques en el propósito que Dios tiene y en cuál es tu propósito personal también para este momento y cómo puedes hacer de que ese propósito personal se conecte con la voluntad de Dios y tenga un sentido para tu vida, tenga un sentido para las personas que están a tu alrededor y tenga sentido en términos de tiempo y de la manera como está tu relación con Dios.
Y en vez de pensar en si esto se va a acabar mañana, en si me levanto mañana, en si esto puede ser una semana, un mes, porque a veces se puede volver 2 meses, a veces se pueden volver 3 años. Y a veces mucho más, no sé, me imagino que algunos de ustedes habrán tenido situaciones mucho más largas o mucho más cortas. Pero en vez de pensar en el tiempo, en cuándo va a pasar, es pensar en qué está haciendo Dios en estos momentos en mi vida. ¿Qué propósito tiene Él en estos momentos en mi vida? ¿Qué cosas hermosas y cosas geniales está haciendo en mi vida, aunque yo no las pueda ver porque yo solo veo lágrimas y dolor y catástrofe y cosas difíciles? ¿Qué cosas hermosas está haciendo Dios en mi vida? Porque las está haciendo, solo que simplemente yo estoy viendo unas cosas, pero no estoy viendo más allá y no estoy viendo el amor de Dios en estos momentos en mi vida. Pero Dios siempre está orando y Dios siempre está haciendo algo a pesar de la situación. Dios siempre está contigo a pesar de la situación. Y Él va a seguir estando contigo, no importa la situación. Pero ¿dónde está tu fe y cómo está tu fe desarrollada para que estés perfecto y completo y no te haga falta nada? Entonces la invitación es enfócate en investigar y en saber, si es que quieres saber algo, en vez de cuándo va a pasar, es por qué está pasando estos momentos. Busca a Dios, Él te va a dar una respuesta, Él te la va a dar, estoy seguro. Vas a encontrar esa respuesta de parte de Dios y te vas a sentir genial. Porque vas a decir, wow, Él es perfecto, wow, esto es lo mejor, esto es lo que necesitaba. Así que, gracias por estar aquí nuevamente. Si tienen más preguntas o si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algún episodio, me la pueden hacer. Gracias, gracias nuevamente. Y si faltó algo aquí, me lo pueden decir y algo mejor. Pero, pero en cuánto tiempo Dios me mostrará algo, la respuesta es no sé. Ni Jesús sabía en qué tiempo lo iba a enviar a Él por segunda vez. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un gran amor para con nosotros y Dios nos está bendiciendo a diario a pesar de que no lo podamos ver en estos momentos. Hay bendiciones que están pasando y si miramos más allá las vamos a encontrar. Y si nos enfocamos en esas cosas, el tiempo va a pasar de una manera diferente. Así que gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Encienda la luz podcast, episodio número 13, El tiempo. Gracias, gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Chao.